Vamos a recibir a nuestro compañero Lalo, que está gentilmente con nosotros, bien luqueado como siempre. Gracias, Ezequiel. ¿Me presenta a la personalidad que tenemos en el día de hoy, Lalo? Por favor, lo tenemos al licenciado Andrés Biasi. ¿Qué haces, Andrés? ¿Cómo estás? Ezequiel, Lalo, ¿cómo les va? Un gustazo tenerte acá y charlar. Igualmente. Charla entre amigos. Ayer hablábamos con Lalo y le pasamos el tema a Andrés, le contamos a la gente, porque es importante. Vos hablabas también de un tema que me pasabas hoy, del tema del sueño, ¿no? Bueno, parte importante de esto, de la nutrición, del entrenamiento, de la vida saludable. ¿Cuánto influye, Andrés? Bueno, mira, hay 3 elementos que son básicos para cualquier logro en cuanto a la salud, la estética o el rendimiento deportivo. La dieta adecuada, el descanso y el entrenamiento específico en este caso, ¿verdad? Los 3 son los pilares, podríamos decir. Hay un montón de otros factores que también están involucrados en el desarrollo de las capacidades, pero lo bueno o lo malo de esto es que no se pueden reemplazar. Es decir, si yo me alimento de manera adecuada, tengo un entrenamiento totalmente supervisado, personalizado y acorde al objetivo que yo me planteo, pero no descanso las horas suficientes, y ese descanso tiene que ser de calidad porque no alcanza la cantidad, sino que también tenemos que entrar en fase profunda. Claro. Y bueno, lamentablemente todo el proceso de alguna manera queda alterado, exactamente. ¿Y cuáles son las consecuencias de dormir mal? Digo, ¿en qué lo vamos a notar después a todo ese déficit? Bueno, básicamente nosotros durante nuestro descanso lo que hacemos es entrar en fase de recuperación. Y cuando la recuperación de alguna manera comienza a enlentecerse o a dificultarse y nosotros seguimos haciendo carga mediante el entrenamiento, lo que pueden aparecer son aumentar el índice de lesiones, no lograr los objetivos planificados, empezar a encontrarte con una fatiga, con mal humor, y obviamente todo eso te puede conducir al mediano o largo plazo a lo que se denomina fatiga central, en donde ya el impacto ya no solamente es a nivel músculo, sino que también ya el sistema nervioso puede empezar a darnos señales, y llegar a fatiga central es un punto en donde indefectiblemente el sujeto que entra ya en ese estado tiene que indefectiblemente parar. Claro. ¿Sí? Y eso obviamente involucra... Hago las horas de sueño que debo hacer, que no se recuperan, dice el doc, y es cierto, no podés en la siesta decís, me faltó una horita. No podés cuotear. No, o sea, no dormiste. No, pero te interrumpo. La siesta, como vi que estaban hablando anteriormente, puede llegar a ser un elemento que te permita completar el descanso adecuado. Ah, vale. Sí, claro que sí. Claro. Bien. De todas maneras, ahora, hace un tiempo esta parte, siempre es la malinterpretación de nosotros, ¿no? Es decir, bueno, si yo descanso 4 horas a la noche y duermo 4 horas de siesta, estoy sumando las 8 horas, supuestamente, ¿no? No funcionamos así. Ahí va. No funcionamos así. Claro. En la siesta podemos recuperar a lo sumo una de las horas que nos estaría faltando. Ya si la siesta es bastante más pronunciada, ya los efectos no solo que no son positivos, sino que comienzan a ser un elemento negativo que se suma a lo malo, digamos. Claro. Con lo cual sirve, pero solamente como para suplir un poquito de tu descanso de calidad. La siesta de domingo hay que controlarla. Claro, no te vas a... Esa es clave, esa se va. Haces el sueño. Vamos a hacer, qué sé yo, un círculo de un día, ¿no? Como para más o menos referenciarte. Tengas un entrenamiento, digamos, hipercontrolado, hiperdesarrollado o a media máquina, digo... ¿Qué es bueno? Porque se habla mucho de los mitos, de qué desayunar, cómo desayunar, tomar agua, no tomar agua. ¿Qué hago cuando me levanto? Bueno, empezamos en la cuestión personal. Hay una biblioteca grande ahí, Abriste un portal. Empezamos... sí, realmente. Tenemos hasta... Realmente, mira, yo a esto, por ahí va a ser medio gracioso. Yo en mis clases, en la universidad, cuando entramos en estas preguntas así que tienen como innumerable cantidad de respuestas posibles, mi respuesta es depende. No, es depende. Claro. Porque lo que te va a marcar el correcto proceder es qué es lo que vos estás buscando. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo que te planteas? Digamos, básicamente, ¿qué es lo que estás persiguiendo en función de lo que vos estás haciendo y qué es lo que pones en juego? si tu rendimiento deportivo
es acorde al entrenamiento matutino, hay algunas personas que funcionan muy bien por la mañana, ¿sí? Y que incluso funcionan muy bien sin tener que desayunar previamente. Y eso también va a depender del tipo de entrenamiento que vos lleves a cabo. No, porque antes viste que está la teoría de si no desayunar no salga a la calle, porque viste que había un tema como que aunque sea obligado. ¿Vieron que la frase es el desayuno es la comida más importante del día? Desayuno como un rey. Claro, exactamente, claro. Y después eso se vincula con que hay que cenar como una princesa, como un mendigo. Claro, el almuerzo de príncipe y la cena de mendigo. Exactamente, pero no, tampoco funcionamos así. Tampoco tan pobre. Tampoco funcionamos así, porque depende, vuelvo a repetirte, cuántos turnos, en qué momento entrenemos, qué es lo que estamos buscando. La variabilidad es absoluta en esto. El problema es cuando nosotros queremos adaptar un modelo para todos y cada uno de los casos, ya sea en el alto rendimiento, en el deporte recreacional o en aquella persona que solamente lo hace por una cuestión de pasar un buen momento, ¿verdad? Lalo. Clave esto que decías recién de arrancar la mañana con un vasazo de agua. Con un vasazo de agua. Bueno, mira, el agua es un elemento sumamente importante para nosotros, un elemento absolutamente esencial. Y, por ejemplo, si nosotros nos guiamos por las recomendaciones actuales en función de las guías alimentarias para la población argentina, que es nuestra guía de referencia, obviamente estoy haciendo mención a nuestro país, la recomendación diaria es de 8 vasos día. Pero no hay un punto específico, un momento específico en donde vos tenés que decir, ahora, es lo mismo agarrar y decir, bueno, me levanto y me tomo los 8 vasos seguidos, ya está, ya cumplí con la recomendación. Bueno, tampoco sería lo más lógico esto, ¿no? Lo correcto es hacer una buena distribución a lo largo del día y también, además del agua que nosotros bebemos y que es la recomendación para acompañar nuestras comidas, es tener en cuenta el resto de las infusiones que nosotros utilicemos para hidratarnos y que las mismas no vehiculicen calorías. Eso sí es importante. ¿El mate lo sumo? Es un excelente elemento para hidratar. Más allá de que hay mucha gente que dice que no sirve, que el mate deshidrata, que el café deshidrata. Lo cuento como líquido, digamos. Lo podés contar. Ahora, si te hidratas ya con gaseosa azucarada, con bebida alcohólica, ya eso ya es distinto. Ya ahí el comportamiento y el impacto que tiene sobre nuestra salud y nuestro rendimiento físico es absolutamente diferente. Y el tema de comprar alimentos, viste que los octógonos han ayudado mucho a detectar el tipo de alimento que uno compra, por lo menos están en los octógonos que se ven negros, bien claros. Mucho se habla de volver a lo tradicional también, ¿no? A la cocina hecha en casa, por ahí los tiempos no alcanzan. ¿Cómo elegir una comida en el súper? Digo, ¿por dónde debo ir con algunos parámetros medio generales? Bueno, esto que vos mencionaste, que es un elemento educativo y que ha surgido unos años a esta parte y que surge de recomendaciones de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, en cuanto a la elección de alimentos y la presencia, la menor cantidad posible de presencia de octógonos en el packaging, ¿sí? Más allá de eso, hay alimentos que dicen ni siquiera tienen esos octógonos, ¿no? Pero sería una buena idea empezar a seleccionar dentro de la variedad que te da el supermercado o la despensa, en función del mismo alimento, el que tenga menor cantidad de octógonos. Eso sería uno de los pasos para llevar a cabo. Ahora, de todas maneras, esto de los tiempos tiene que ver con la importancia o con la prioridad que vos le des a tu comida. Si para vos la comida está en segundo plano y solamente lo haces como para seguir para adelante, y obviamente que hoy en día disponemos de una aplicación, el teléfono, y lo resolvemos muy fácilmente. No sería la mejor de las alternativas. Y esto que vos mencionaste, Ezequiel, de volver a lo natural, es mucho lo que hoy se está buscando en el ámbito profesional. Y no solamente, fíjate vos qué importante, no solamente en el ámbito de toda la nutrición vinculada a la salud, sino también ahora hay una gran movida en cuanto a todo lo que se utiliza en el ámbito del deporte, repito, recreacional y del alto rendimiento, en donde muchas veces la suplementación deportiva era como la primera de las alternativas. Hoy en día hay como un cambio de paradigma que recién ahora se está tratando de instaurar, que es volver a la selección de alimentos naturales, y que de alguna manera podamos cumplir con los requerimientos tanto energéticos como nutricionales, pero utilizando esos alimentos, ¿verdad? Con lo cual, esto de volver a lo natural o de tratar de siempre elegir lo más natural sería
Claro. Una muy buena recomendación. ¿No? Volver a lo natural, salir de lo procesado, lo ultra procesado. Exacto. Y también toda la movida de lo orgánico, ¿no? Que eso recobró un montón de importancia, de los huevos felices, como dice Juana Viale, la verdura de la huerta. Sí, de todas maneras hay que ser muy cuidadoso con ese tema, ¿no? Más allá de que hoy hay certificación de alimento orgánico y todo, también tengamos en cuenta que hay un elemento que puede llegar a ser un problema para la gente, que es el costo de los mismos. Cuando vos lo comparas con el mismo alimento que no tiene su origen orgánico, y si querés elaborar tu plan alimentario en base a ese tipo de alimentos, bueno, el aspecto económico puede ser una limitación. No estoy diciendo con esto que no los recomiendo, pero siempre lo que de alguna manera te va a marcar la pauta es la accesibilidad que tenga el usuario en este caso. Si podés disponer de ese tipo de alimentos, si vivís en un lugar en donde tenés mucha disponibilidad, tenés buena variedad, es una opción. Ahora, si no puedo acceder por cualquiera de los motivos que mencioné, no quiere decir que no me voy a poder alimentar de manera adecuada, No es que si no como orgánico, no puedo pensar que me estoy alimentando de manera correcta. Te llevo un tema sobre la suplementación, las circunstancias del fallecimiento de la locomotora también puso en discusión el tema esteroides. En gimnasios con creatina, proteína, hay tanta desinformación respecto a cómo suplementar un entrenamiento, qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos hace mal. ¿Qué sugerís, Doc, con ese tema? Mira, fue todo un tema, ¿no? Porque ella era una precursora del movimiento, del ejercicio. Claro. Pero bueno, cuando uno se adentra un poquito en su presente y en su historia deportiva, no durante su época de profesional, porque obviamente ella estaba sometida a exámenes antidopaje, ¿verdad? Claro. Pero después, cuando ya ella se retira de su deporte profesional, que es el boxeo, y cuando nosotros observamos su volumen muscular, bueno, algunos elementos, mucho podríamos pensar que había algo vinculado a la química, claro. Exacto, a la utilización de hormonas. Es un ejemplo que vale, pero para un montón de gente. Absolutamente, y por eso digo, eso es una mirada totalmente diferente, porque por un lado promocionamos el deporte, el ejercicio como un modo de vida, pero ¿cuáles son los instrumentos que utilizamos para llevarlo a cabo? Entonces, termina siendo por ahí muchas veces algo que nosotros consideramos que todo es positivo, pero cuando ya los elementos que usamos para lograr los objetivos pasan por otro lado, pasan por la química, pasan por sustancias que no por ningún motivo están prohibidas en el ámbito del deporte, ya quien utiliza ese tipo de cosas tiene que tomar conciencia de que más allá de que genera mucho músculo, de que baja la grasa y que se logran cuerpos... El costo a largo plazo es altísimo. Sí, no solamente a largo plazo, a corto plazo y a mediano plazo también. Lo que pasa es que la mirada que tiene respecto a esas figuras, a un tipo con mucho músculo, a una mujer con mucho músculo, lo vincula absolutamente con la salud, nunca con la enfermedad. Qué loco, ¿no? Sí, verdad, exacto, exacto. Sí. Creatina y proteína, ¿qué hacemos? Digo, estás haciendo un plan de entrenamiento. Bueno, son dos suplementos absolutamente seguros, pero también no son para todo el mundo. Es decir, hay un gran referente en el ámbito de la nutrición deportiva que habla de los suplementos como la cerecita de la torta o del postre. Es decir, la torta, los ingredientes de la torta, que en este caso serían el plan alimentario, siempre van a terminar siendo la base de todo. Y el detallecito puede llegar a ser la suplementación. La suplementación, siempre orientada y supervisada por un profesional, que no solamente te va a decir cómo la tenés que utilizar, sino realmente si la necesitas o no la necesitas, de qué manera la tenés que utilizar y también cuáles son las marcas confiables que vas a poder utilizar, porque lamentablemente, como todo gran negocio, hay algunas cosas que sirven y otras que no tanto. Absolutamente, son elementos de venta libre, exactamente, que tienen acceso a todo el mundo. Pero bueno, hoy en día son dos elementos que vos mencionaste y ahora da la sensación como que todo el mundo tiene que consumir creatina y proteína y no es así. No estoy diciendo que no haya que hacerlo. De hecho, yo también, con muchas personas con las que trabajo, lo recomiendo, pero no es un elemento que sirve para todo el mundo o que te produce cosas o cambios que no lo vas a poder obtener si no los utilizas. Ese es el punto también. La gente cree que si quiere bajar grasa y quiere aumentar músculo y no hay otra alternativa más que suplementarse. Y eso es falso, no es así. Lalo, la última. Tal cual. ¿Qué hay de este mito del vinagre de manzana? Que el vinagre de manzana que adelgaza, que hay que tomar una cucharadita antes de cada comida. Bueno, mira,
Hay todo un término marketinero en el ámbito de la nutrición que es la denominación de superalimentos. Ajá. Si yo les digo a ustedes, ¿qué es un superalimento para ustedes? A ver, pienso, vinagre de manzana, arándanos, claro, jengibre, sí. Cúrcuma, también. Bueno, serían alimentos que si uno los consumiera o consumiese, podría lograr un montón de aspectos positivos, ¿sí? Y en general, desde el punto de vista nutricional, en el ámbito profesional, como tal, no existen los superalimentos, claro. ¿Sí? Es un término absolutamente vinculado al marketing y en relación al vinagre de manzana, ¿qué hay hoy en día respecto a lo que la ciencia indica? Todos los efectos positivos en relación al control del incremento de la grasa corporal o a la disminución de la grasa corporal, con cierto aspecto positivo, se han logrado en estudios en ratones obesos. Ah, mirá. Nosotros creo que no somos ni ratones ni somos obesos, ¿no? Pero bueno. Lo único que hay respecto a la utilización es el control de los valores glucémicos por algunos aspectos que se encuentran específicamente en el vinagre de manzana, que en este caso básicamente es el ácido acético que se encuentra en todos los vinagres, no solamente en el de manzana, y el control glucémico en algunas personas que tienen una intolerancia o un mal control de la misma y su impacto, porque puede llegar a producir alguna interferencia en cuanto a la absorción y al retraso del paso de los alimentos del estómago al intestino, con lo cual ayudaría a evitar lo que denominamos variabilidad glucémica como efecto positivo. Y con relación al control de peso, los elementos que aportan este tipo de elementos, como el ácido acético, aumentan la saciedad. ¿Qué significa esto? Que nosotros comiendo menos cantidad lograríamos el mismo efecto. Disminuimos, en definitiva, el aporte de calorías. Y en definitiva, ¿qué estoy diciendo con esto? Es un elemento más, no es un elemento que funcione por sí solito. Hay que tener cuidado en las personas que tienen malestar gastrointestinal o alguna patología a nivel del sistema digestivo, porque como todo elemento puede llegar a ser irritante de esa parte. Y no pensar, como siempre nosotros pensamos, que vamos a resolver nuestro problema incorporando un alimento y se acaban nuestros problemas que tienen que ver con cualquier cosa. Claro. Entonces se une al club de los mitos de la cucharadita de agua caliente antes de comer, el tómate un té bien caliente después de almorzar. Sí, es verdad. Como si la grasa fuera parafina, ¿no? Mitos absolutos. La recomendación, de todas maneras, de su utilización son entre 15 y 30 mililitros disueltos en agua antes de las comidas principales. Esa es la recomendación. Ahora, después algún día, si quieren, les cuento lo que yo pienso respecto a eso. Es que lo vamos a hacer venir. Mirá, Doc. También el huevo ganó un terreno enorme. Bueno, hoy ¿quién compraba, chicos? ¿Quién compraba un maple de huevo? El huevo era un tabú. En la época de mi abuela era como un huevo y no se te ocurra comer más, pues te vas a morir. ¿Y la palta? Y la grasa y el colesterol. ¿Quién comía palta? Y ahora si no comes palta es como que no perteneces. No existís. No existís. Sí, es verdad. Bueno, lo vamos a invitar al Doc en unos días para hablar de dietas también, ¿no? Tanto hay, ¿no? Que te pone un montón de dietas. No sabes cómo el director acá está tirando. No me digas. Sí, que es buena, ¿no? Es un buen dato, pero no tenemos mucho más tiempo. ¿Te siguen en redes? Andrés Vías y Nutrición Deportiva. Ahí la tenemos. Bueno, consúltenlo al Doc, porque en definitiva es esto, es un trabajo personalizado que hay que hacer con un nutricionista, con Andrés o con el que ustedes tengan de confianza, porque no hay que dejar liberado al azar de que uno cree que todo lo sabe y después tenemos costos altísimos en la salud, ¿no? Cada persona es un mundo y cada dieta acompaña ese mundo. Absolutamente de acuerdo con eso. Andrés, gracias por venir. A ustedes. Placer.